Un saludo muy especial al señor fiscal, al señor defensor del pueblo, a todos ustedes, los señores periodistas. Decirles que los decretos que acabo de firmar, decretos leyes para la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, son dos decretos de enorme importancia para la vida cotidiana de todos nuestros compatriotas. Estos decretos son producto de unas facultades que nos otorgó el Congreso de la República y es la primera vez que se hacen reformas estructurales a dos entidades fundamentales para el quehacer cotidiano de la nación y para la defensa de los derechos de los ciudadanos. En el caso de la Fiscalía, desde que se expidió la Constitución, se creó la Fiscalía. Se creó inclusive como un híbrido que mucha gente no entendió bien desde el comienzo y por eso creo que era muy importante esta reforma en este momento. Y creo que también se ataca tal vez uno de los eslabones más débiles de esa cadena de la lucha contra la impunidad y a favor de la seguridad de los colombianos. Esta reforma va a tener una repercusión directa en mejorar la seguridad de los colombianos. Lo va a hacer porque teniendo una fiscalía más fuerte, más efectiva, más eficiente, el resultado natural y concreto es que va a haber más seguridad porque va a haber más instrumentos para luchar contra el crimen, contra el delito. La Fiscalía se fortalece en las regiones, que era un clamor que veníamos oyendo desde hace mucho tiempo. Más presencia de la Fiscalía en muchas de las regiones que ni siquiera tenían un fiscal. Por otro lado, esta reforma le permite a la Fiscalía especializarse, profesionalizarse, incorporar gente con más preparación y especializar sus investigaciones en los diferentes delitos y en las diferentes áreas. Por ejemplo, el caso tan sonado de Interbolsa, que tiene que ver con mercado de capitales, con todo el sector financiero, pues se requiere que los fiscales prácticamente aprendan sobre la marcha de cómo funciona el sector financiero, cómo funcionan las bolsas de valores para poder hacer una correcta y apropiada investigación. Con esta reforma la Fiscalía va a tener la capacidad de especializar fiscales en diferentes modalidades de acuerdo a las necesidades. Eso es un paso importantísimo que le va a dar mucho más dientes y más eficacia a la Fiscalía. Por otro lado, el fiscal, desde que se posicionó, ha venido abogando por un cambio de doctrina en la Fiscalía para poder ser mucho más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Y esta reforma le va a dar esos instrumentos para poder cambiar esa doctrina y enfocar la investigación contra los grupos criminales organizados, el crimen organizado, contra las estructuras, más que contra los individuos en particular. Hasta el momento lo que se hacía era, se judicializaban las personas una por una. Ahora va a poder el fiscal afrontar la organización como estructura, en un contexto, y poder ser más efectivo en la lucha contra el crimen organizado. Ya el fiscal les dará más detalles sobre la reforma, pero quiero resaltar que esta reforma se debe traducir en más seguridad para los ciudadanos
y ahí se va a especializar también, la Fiscalía va a tener más instrumentos, más presencia, más personal para afrontar los temas de seguridad ciudadana, que es también uno de los vacíos o de las necesidades que más hemos venido detectando en estos últimos tiempos. En el caso de la Defensoría, también una institución creada para defender los derechos de los colombianos. La Defensoría es producto de esa concepción fundamental de nuestra nueva Constitución, una Constitución muy garantista, una Constitución que primordialmente busca garantizar los derechos fundamentales a todos los ciudadanos, que no ha sido reformada ni ha sido modificada desde su creación. Y con esta reforma también se le dan más dientes, también se le dan instrumentos para tener más presencia en los territorios, donde se presentan la mayor violación o debilitamiento de los derechos fundamentales de los colombianos. Y un aspecto que me interesa a mí muchísimo y que interesa a todos los colombianos, se le permite fortalecer toda su acción para la defensa de las víctimas. Eso es un paso importantísimo, porque las víctimas en este país, pues hasta hace poco tiempo no existían, no eran reconocidas. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en reconocer las víctimas, en reconocer el conflicto interno, en atender a esas víctimas. La unidad de víctimas ha hecho un esfuerzo monumental en ir reparando esas víctimas. Sabemos que tenemos que reparar muchísimas más, pero el hecho de que ahora la Defensoría tenga más capacidad para jugar ese papel de atender las necesidades y los clamores de las víctimas, pues es un paso también muy importante en la dirección que todos queremos emprender, que es un país en paz, un país reconciliado y un país donde ojalá no en el futuro vuelvan a tener víctimas. Un país sin víctimas es parte de nuestro objetivo fundamental como país. De manera que yo le doy una gran importancia a estos decretos que acabo de firmar. Le agradezco muchísimo al señor fiscal y al señor defensor que le han puesto un gran empeño, un gran trabajo para que esta reforma estructural de estas dos entidades sean reformas coherentes, reformas que realmente van a permitirle a la Fiscalía y a la Defensoría trabajar con más eficacia, lo cual se va a traducir en más seguridad para los colombianos y en una defensa más efectiva de los derechos de los colombianos. Creo que mejor objetivo que ese, mejor paso que ese, es difícil de encontrar. Por eso le agradezco mucho, señor fiscal, señor defensor, y si ustedes quieren agregar desde sus propias perspectivas la importancia de lo que acabamos de hacer, pues se los agradecería. Señor fiscal. Quiero expresarle, señor presidente, en nombre de la Fiscalía General de la Nación, un sincero agradecimiento a usted y a su gobierno por haber realizado la reforma administrativa más importante que se ha producido en Colombia al interior de la Fiscalía General de la Nación después de la expedición de la Carta de 1991. Si bien es cierto que la Constitución del 91 implicó unos cambios fundamentales al crear la Fiscalía General de la Nación, que ha sido una estructura administrativa muy importante en la lucha contra el crimen organizado, hay que destacar que después de 20 años de vigencia de la Constitución del 91, es la primera gran transformación administrativa de la Fiscalía General. Podemos decirle al país, señor presidente, que con los decretos que usted expide en el día de hoy, que se está preparando a la Fiscalía General de la Nación
para hacer una fiscalía del siglo XXI, una fiscalía moderna, una fiscalía que con estos nuevos instrumentos va a poder responder a los desafíos de la criminalidad en el mundo moderno. Debemos reconocer, señor presidente, y el país debe hacerlo así, que la nación, su gobierno, en esta reestructuración ha invertido en justicia 1.085.000 millones de pesos. La reestructuración que se pone en funcionamiento en el día de hoy con la expedición de estos decretos implica una inversión para el gobierno nacional en materia de justicia penal en 1.085.000 millones de pesos que serán ejecutados progresivamente durante 3 años, el 2014, el 2015 y el 2016. Implica, entre otras cosas, señor presidente y colombianos, que se van a crear más de 3.500 nuevos cargos en la Fiscalía General de la Nación, que representarán o estarán representados en más fiscales en toda la nación, en más miembros de policía judicial, en más presencia de fiscales especializados en lucha contra el terrorismo, en materia de combate contra el crimen organizado. La presencia en estos 3 años siguientes y la implementación de más de 3.500 nuevos cargos, de nuevos funcionarios, de nuevos fiscales en todas las regiones del país, indiscutiblemente va a representar un gran fortalecimiento de la justicia penal. Este modelo, esta reestructuración implica también, como lo explicaba el señor presidente de la República, la institucionalización de un nuevo modelo de investigación en materia penal al interior de la Fiscalía General de la Nación. Una de las grandes deficiencias durante estos 20 años de funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, como lo anotaba el señor presidente de la República, era la de que las investigaciones se llevaban individualmente, de que las investigaciones se llevaban de forma fraccionada y no se estaba adelantando una verdadera política de lucha contra el crimen organizado. De esta manera, las investigaciones estarán más centradas, no tanto en el caso particular como en desbaratar y desarticular las organizaciones criminales. Para lograr un nuevo modelo de lucha contra el crimen organizado, se van a crear o se crean con estos decretos 5 nuevas policías judiciales en el país, además del CTI, que permanece como institución base de la investigación criminal al interior de la Fiscalía General de la Nación. Se crean 5 nuevas policías judiciales. Muchas de estas nuevas policías judiciales estarán encargadas de luchar contra el crimen organizado, contra el crimen de cuello blanco, contra el crimen financiero. Es importante destacar que se crea una nueva policía judicial que se llamará la PEF, Policía Económica Financiera, que se va a encargar del estudio del sector financiero, de los movimientos del sector financiero, de la toma de medidas oportunas en colaboración con las autoridades de intervención económica para evitar grandes fraudes al interior del Estado colombiano. Se crea entonces una nueva policía económica financiera, una policía nueva contra el crimen organizado, una nueva policía que no había existido en el país anteriormente, que es una policía en materia de extinción de dominio. El presidente de la República debe sancionar posiblemente durante el mes de enero la nueva ley de extinción de dominio que Fiscalía y Gobierno Nacional impulsaron durante el año pasado y que ya es ley de la República y que está pendiente de sanción presidencial, como parte de esa política de lucha y de combate contra los bienes ilícitos y para rescatar y recuperar para el Estado los bienes que de origen ilícito,
Se crea una nueva policía judicial en materia de extinción de dominio, que va a ser la herramienta más importante que tendrá el Estado colombiano para la recuperación de bienes de procedencia ilícita. Además de la creación de 5 policías judiciales nuevas, debemos destacar que otro de los grandes logros de esta reforma es la de que la Fiscalía General de la Nación, a través de sus direcciones, tendrá presencia en todas las regiones del país. En la actualidad, hay algunos departamentos que no cuentan con presencia directa de la Fiscalía General de la Nación y por esta razón, la reforma que acaba de expedir el presidente de la República tiene, entre otra finalidad, la de que exista una presencia institucional de la Fiscalía General de la Nación en todos los departamentos de Colombia. Podemos darle entonces la noticia a los colombianos que los departamentos donde hasta este momento no ha existido presencia directa de la Fiscalía General de la Nación a través de sus direcciones, tendrá institucionalmente un director en cada departamento. Es importante también destacar que se crea una nueva dirección al interior de la Fiscalía General de la Nación para la administración y buena gerencia del sistema acusatorio. Después de casi 10 años de implementación del sistema acusatorio en Colombia, que ha sido otra de las grandes reformas trascendentales que se han producido en el país después de la Constitución del 91, es importante darle nuevos avances, nuevos giros en materia administrativa al sistema acusatorio. Escuchamos permanentemente la queja de los ciudadanos, de la opinión pública, de que en muchas ocasiones las audiencias dentro del sistema acusatorio son audiencias supremamente demoradas, que todavía no existe una oportuna toma de decisiones al interior de la justicia penal. Para lograr una buena administración del sistema acusatorio, entonces se crea una nueva dirección de alto nivel que se va a encargar de la gerencia del sistema acusatorio a nivel nacional, precisamente para impulsar los procesos y lograr una buena administración de justicia con base en el sistema penal acusatorio. Es importante también destacar que otro de los grandes logros de la reforma que acaba de expedir el presidente de la República es la profesionalización de la policía judicial. Uno de los grandes defectos que en este momento pueden anotarse al interior de la Fiscalía General de la Nación es la poca profesionalización que existe frente a los funcionarios de policía judicial. La nueva reforma expedida por el presidente de la República implica crear los mecanismos necesarios para la profesionalización de todos los miembros de la Policía Judicial que dependen de la Fiscalía General de la Nación. Para esta profesionalización, fundamentalmente de la Policía Judicial, también se va a crear en un decreto que próximamente expedirá el presidente de la República, una nueva institución universitaria que va a ser un establecimiento público adscrito a la Fiscalía General de la Nación, con patrimonio autónomo, personería jurídico autónoma, que fundamentalmente va a ser una institución tecnológica orientada a la profesionalización de los funcionarios de policía judicial del país, principalmente de la Fiscalía General de la Nación. Esta institución universitaria se va a encargar de profesionalizar a los miembros de la Policía Judicial, de tratar de que a través de esta institución universitaria podamos trasladar a la justicia penal todos los adelantos de la ciencia, poderlos trasladar y aplicarlos a la investigación criminal. Además, se crea una nueva dirección que va a estar encargada de la atención de víctimas y usuarios en el país. El Gobierno Nacional, el presidente de la República, desde su posición como presidente de la República, ha impulsado una política de víctimas muy importante al interior del país. Como parte de esa política de fortalecimiento de las víctimas y de protección a las víctimas del conflicto armado colombiano,
una de las herramientas importantes que se están creando en esta reestructuración es la de una dirección especializada en atención de víctimas al conflicto y atención a los usuarios en materia del sistema penal. Es importante también señalar que con esta reforma se crea una nueva dirección encargada de contribuir al diseño de las políticas públicas en materia criminal en el país. Si bien durante muchos años se ha hecho la crítica de que en el país tenemos una política criminal caótica, una política criminal que no ha sido coherente, creemos que con la expedición de estos decretos se da un paso muy importante en materia de lograr coherencia al interior de la política criminal del país. Se va a crear o se crea una nueva dirección de muy alto nivel encargada de contribuir al diseño de las políticas públicas en el país desde la Fiscalía General de la Nación, especialmente en materia criminal. Resumo entonces diciendo que esta reforma que expide hoy el presidente de la República con base en las facultades extraordinarias que le confirió el Congreso Nacional implica la reforma más importante en materia administrativa que se ha producido al interior de la Fiscalía General de la Nación desde la expedición de la Constitución de 1991. Que con esta reforma el país va a lograr presencia, o la Fiscalía va a lograr presencia en todo el territorio nacional, y que para lograr esa presencia se van a crear más de 3.500 nuevos cargos entre funcionarios de policía judicial y nuevos fiscales. Anoto también que implica la creación de un nuevo modelo en materia de investigación criminal en el país que abandona criterios tradicionales de investigación para avanzar en materia de lucha contra el crimen organizado, partiendo no del ataque al hecho individual, sino a la organización. También implica un gran fortalecimiento de toda la política del Estado, incluyendo la del Gobierno Nacional, desde luego, en materia de protección a los derechos humanos. Se van a crear o se crea una dirección de muy alto nivel encargada de las investigaciones en materia de derechos humanos y de justicia transicional, sobre todo para la profesionalización de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que los fiscales sean funcionarios suficientemente competentes para incorporar en la investigación judicial colombiana los estándares internacionales que fundamentalmente utilizan las Cortes Penales Internacionales cuando se trata de gran macrocriminalidad en materia de derechos humanos. Esto implica que se crean nuevos instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos para incorporar las herramientas de los tribunales penales internacionales en la protección frente a graves violaciones a los derechos humanos. También implica un fortalecimiento de lo que va a ser la gerencia de administración del sistema acusatorio en Colombia y además una gran noticia como es la creación de una nueva institución universitaria de naturaleza tecnológica que se va a convertir desde luego en uno de los puntos de referencia más importantes, no solo al interior de Colombia, sino para toda América Latina, para América Central, para Sudamérica, como punto de referencia en materia de adelantos de investigación criminalística. Creo, señor presidente, que este es un breve resumen de la reforma que usted acaba de exponer. Muchas gracias, señor fiscal. Y hay un aspecto que yo quisiera resaltar, que dentro de estas modificaciones, estas reformas y esta especialización y profesionalización de la Fiscalía va a tener también más dientes y más capacidad para la lucha contra la corrupción, que para mi gobierno y para mí es una prioridad. Inclusive usted va a poder estrenarse, señor fiscal, con esta nueva Fiscalía el próximo lunes, cuando el gobierno, a través de la Secretaría de Transparencia
y Ecopetrol vamos a poner una denuncia penal contra los responsables de los sobornos en Ecopetrol, los sobornos que la opinión pública conoció. Esa investigación logró avanzar gracias a que nosotros ahora pertenecemos al Comité Antisobornos de la OCDE. El secretario de Transparencia, allá en una de las sesiones de ese comité, pudo enterarse de este caso en particular. Y este caso yo quisiera, señor fiscal, pedirle muy respetuosamente que inicie después de esta denuncia la investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque ese tipo de sobornos, que vengan compañías internacionales a sobornar a funcionarios o a empleados colombianos y que los empleados colombianos se dejen sobornar, eso es lo que hay que cortar de raíz y que hagamos de este caso un caso emblemático, señor fiscal. Por eso coincide esta firma del decreto con la denuncia que vamos a poner el lunes a través de la Secretaría de Transparencia, y le pediría que en este caso se acelerara la investigación y se tomaran las medidas del caso para cortar de raíz ese foco de corrupción. Señor defensor, por favor, brevemente, si nos puede ilustrar sobre su perspectiva de esta reforma. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero en nombre de la familia de los derechos humanos de nuestro país darle las gracias al Gobierno Nacional, al presidente Juan Manuel Santos, porque, presidente, aquí se pasó de la retórica a la realidad. Mucho hablamos del respeto y del acatamiento a los derechos humanos, pero muy poco se hacía por fortalecer estas instituciones. Estos decretos que el señor presidente el día de hoy firma son la muestra clara del respeto y el fortalecimiento que se le están dando a estas instituciones. Del 100%, señor presidente, el 95% de la reestructuración va a fortalecer todas las regiones de nuestro país. Ese es un tema que para nosotros es crucial. Hay temas como el gran esfuerzo que hizo el Estado en cabeza del Gobierno Nacional, como la Ley 1448, que fue hacer realidad el reconocimiento del derecho que tienen las víctimas, y la función que va a cumplir la Defensoría es tratar de ayudar a la implementación, hacer realidad esa Ley 1448, que es un gran esfuerzo que está haciendo el Estado como tal, y necesitábamos que la Defensoría en las regiones pudiese continuar representando, asesorando a todos y cada una de las víctimas. De suerte que esta reforma va encaminada a fortalecer las regiones en ese aspecto. Otros temas, señor presidente, que son muy importantes son los derechos humanos. No son únicos aquellos que emanan del conflicto armado o emanan de la presencia de los grupos armados ilegales en las regiones. Ese es un tema en el cual la Defensoría del Pueblo agota casi todos sus esfuerzos. Pero los derechos humanos están también en el día a día del ciudadano, aquel que le prestan un mal servicio público, aquel que no tiene acceso a que su hijo tenga un cupo en un colegio, en fin, en el día a día de los ciudadanos. Y ahí debería estar la Defensoría del Pueblo acompañando, representando, asesorando a cada uno de los ciudadanos. Pues bien, esta reforma va encaminada también a eso, a que la Defensoría pueda hacer ese acompañamiento a la colectividad, a demandar de las diferentes instituciones del Estado o privadas, si es el caso, el respeto y el acatamiento por esos derechos. Creemos que con esa reforma también va encaminada, presidente, a fortalecer el tema de los campesinos. Se está creando la delegada en asuntos agrarios para, desde la Defensoría, hacer ese acompañamiento a los campesinos, a dar fe de si se está cumpliendo o no de parte del Estado, del Gobierno Nacional, todos esos compromisos que ha asumido y que en buena parte se han venido cumpliendo con la presencia y la garantía de la Defensoría del Pueblo. Esa es otra de las delegadas que está creando la reestructuración de la Defensoría, al igual que otra delegada que nos parece a nosotros muy importante, y es una encaminada a representar y exigir los derechos de los niños y de los adultos mayores, que ese es otro gran segmento que requiere, como lo dice la Honorable Corte Constitucional,
una especial protección de parte del Estado. Y allá también estará la Defensoría representando a este segmento importante de colombianos que, insisto, requieren una especial protección. Pero a su vez también se ha venido mejorando y reorganizando la Defensoría. Como lo dijo el señor presidente, esta institución estaba con la fotografía intacta desde su creación en la Constitución del 91, y era una institución que no tenía, como lo tienen los demás organismos de control, un segundo a bordo. Nosotros no teníamos un vicedefensor. Aquí se está creando un vicedefensor con esta institución y se están mejorando la presencia de la institución desde el nivel central a los niveles regionales. Eso creeríamos nosotros que va a mejorar. Y por último, presidente, se fortalece y se crea un número importante de defensores públicos que cumplen una función para los pobres y las personas que no tienen recursos en nuestro país. Pues bien, vamos a fortalecer la Defensoría Pública, y no solo en el tema penal, que es como se ha conocido la presencia de los defensores públicos en el sistema acusatorio. Ya se está dando una cobertura en los temas laborales, a los temas civiles, aquellos campesinos que no tienen títulos de sus tierras y que a vivatos quieren hacerles firmar unos documentos para apoderarse de sus tierras, pues ahí van a tener un defensor público que de forma gratuita los va a asesorar, los va a orientar. Y qué decir en el campo laboral de aquellas personas que ganan el mínimo pero que no les respetan sus derechos, no se los reconocen, pues van a tener también un defensor público en temas laborales para que los oriente, los represente, para que demande sus patrones sus derechos, el respeto a sus derechos. En síntesis, presidente, yo creo que la familia de los derechos humanos, y en especial la Defensoría, le reconoce al Gobierno Nacional que en buena hora ha mirado a esta institución y la ha fortalecido a través de estos decretos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.